Bueno, buenas noches. Ya está el invitado del día de hoy, nuestro querido amigo Pablo, de muchos años amigo de la Gnosis, del estudio, y estoy muy agradecida porque sé que tiene mucho trabajo en la ciudad de Tepic y bueno, pues nos ha apoyado, contribuido con su experiencia y con su trabajo. Estuvimos en la Casa Cultural Tepic también organizando algunas charlas vivenciales hace algunos años. Y bueno, pues es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Les voy a leer un poquito de su currículum de nuestro querido amigo Pablo. Él es licenciado en Administración y Contabilidad, es investigador social y humanista, experto en neuromarketing, neurociencias y desarrollo humano, conferencista en desarrollo humano y espiritual, analista de tarot, cábala, entre otras, estudiante gnóstico y terapeuta holístico. Es diplomante en psicología revolucionaria y diplomante en psicología infantil. Entonces, es un gusto tenerlo el día de hoy a nuestro querido amigo Pablo, hermano de estudios. Y bueno, pues sin más preámbulo, les cedo la palabra a Pablo. Les voy a pedir que nos ayuden con sus micrófonos. Y bueno, pues vamos a comenzar. Hola, ¿qué tal, Alicia? Buenas tardes a todos. Un placer estar por acá nuevamente con ustedes, compartiendo un poco de ahí de lo que la vida nos ha heredado y que muy generosamente nos ha puesto ahí en las manos, ¿no? Yo también les recomiendo apagar sus micrófonos, no queremos empezar a sacar gente. Y bueno, el día de hoy para mí es un placer compartir con todos ustedes el tema gestionado por Alicia, que se llama la inteligencia emocional y su aplicación en la espiritualidad. Y aquí sí voy a necesitar el día de hoy, el tema de hoy es un tema más interactivo que el tema anterior que compartí, que fue el del ajedrez esotérico. Entonces, en esta parte, sí le voy a solicitar muy encarecidamente que podamos estar participando, que podamos estar interactuando para poder hacer el tema, primera, más ameno y segundo, participativo. Porque, aparte de que, ahora sí, como dice Alicia, ¿no? A causa de las múltiples ocupaciones que tengo, no tuve oportunidad de crear una presentación para mostrarles así con ilustraciones y todo eso. Entonces, pues ahora sí que va a ser un trabajo conjunto de ustedes y mío. La idea es que podamos llevarnos esta tarde-noche una experiencia y que derivado de esa experiencia nos podamos llevar un aprendizaje que podamos estar aplicando en la vida práctica, que yo sé que muchos de ustedes, la gran mayoría, a lo mejor ya lo aplican o ya lo aplican, sea de manera consciente o de manera inconsciente, pero que al final de cuentas a lo mejor no tenemos de pronto el tecnicismo que nos oriente a entender y comprender el porqué de algunas situaciones con la gente, porqué de algunas reacciones, porqué de algunas emociones y circunstancias que se gestan por ahí afuera y que se dan en la vida cotidiana, ¿no? En este mundo del crecimiento espiritual o del autodescubrimiento, nos vamos encontrando a lo largo de nuestra vida con personas que se acercan a pedir una orientación, a pedir una información, a pedir un norte acerca de cómo ir avanzando en su trascendencia espiritual. Y desafortunadamente nos encontramos con que hay personas que se quedan a la mitad del camino. Hay otras personas que regularmente tienen solamente la inquietud, tienen solamente la curiosidad, pero a la hora de entrar en materia, a la hora de explicarle, mira, es que la espiritualidad se rige por leyes y se rige por preceptos y se rige por tales y cuales situaciones y circunstancias, de pronto como que pierden el interés, ¿no? Y pareciera ser que no encajan en ningún lugar, que no encuentran su real vocación, que no encuentran
de entrada, pues, ¿por qué y para qué están aquí, ¿no? En este planeta, viviendo estas experiencias en el plano tridimensional. Entonces, al tenor de eso, resulta importante para nosotros como terapeutas, como orientadores, como personas orientadas al desarrollo personal y al crecimiento espiritual, entender y comprender acerca de cómo es que funciona la inteligencia emocional. Y esta es la parte en la que yo hago la pregunta abierta a todos los participantes ahorita. Y ahora sí que como en la escuelita, ¿no? Como en las clases. ¿Qué entendemos por inteligencia emocional? Para ustedes, que al escuchar hablar de la palabra inteligencia emocional, ¿qué significa inteligencia emocional? Buenas tardes, Laura, bienvenida. La mano se me amontona, ¿eh? Levanten la mano y si pueden abrir su Buenas micrófono. noches. Buenas noches. Buenas noches a todo el grupo, buenas noches. Mi nombre es Marte y quiero comentar lo que pienso respecto a la pregunta, pues para ver si estoy bien o no, porque muchas veces no preguntamos y nos quedamos con una idea en la cabeza que es errónea. Entonces, prefiero preguntar algo que parezca tonto que quedarme con una duda tonta en la cabeza. Adelante, hermano. Entonces, adelante. No sé, por ejemplo, la inteligencia de raciocinio, pues yo entiendo es cuando tenemos ideas o pensamientos que podemos utilizarnos en un problema matemático o en algo del trabajo que lleva cierta lógica y la podemos utilizar para tener los resultados que esperamos de ese trabajo o de ese problema. Entonces, con inteligencia emocional, o sea, pero pues lo hacemos conscientemente, o sea, sabemos las reglas de las sumas, las reglas de las restas y las utilizamos para lograr un objetivo. Ahora, con la inteligencia emocional es un concepto que yo me ha llamado mucho la atención, pero la verdad no lo tengo así nítido y claro, ¿no? Yo me imagino, yo supongo que tendría que ser algo parecido, ¿no? Que reconozcamos nuestros sentimientos y la manera en que ya sea los podemos usar para lograr objetivos o utilizarlos o moldearlos o trabajarlos de manera que nos quiten, no sé, pesares o penas, tristezas o qué sé yo. Algo así es lo que yo entiendo, no sé qué tan cercano esté. Está cerca, está muy cerca. De entrada, todas las participaciones son muy aceptadas y son correctas porque en este campo de conocimiento, todo mundo, cada persona tenemos una parte de la verdad. Entonces, cuando empezamos a conjuntar todas esas verdades, empezamos a homogeneizar todas esas verdades y formamos un concepto, puede surgir ahora sí que una realidad, ¿no? Entonces, efectivamente, inteligencia emocional tiene que ver primero con conocimiento, con el intelecto y obviamente, como la palabra lo dice, con la inteligencia. Pero resulta que los seres humanos, y es esencial reconocer este factor, los seres humanos poseemos dos mentes, la mente emocional y la mente intelectual, que viene siendo la racional. Entonces, regularmente cuando actuamos en función de una o de otra. No sé si les ha tocado conocer gente que es muy, ¿cómo se dice? Que reacciona ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Gente que primero reacciona y después piensa, ¿no? O sea, que primero acciona, pero de manera así muy iracunda, muy impulsiva, muy todo, y hasta después. O sea, ya que armó un caos, ya que armó un relajo ante los estímulos del exterior, hasta después se pone a reflexionar, entra en juego su mente creativa, su mente emocional, perdón, su mente racional, y empieza así como que a decir, chin, la regué, ¿por qué hice eso? ¿Qué me pasó? Etcétera, etcétera. Si lo transportamos esto a plano espiritual, muchos pseudo espiritualistas dirían
que fue poseído por sus demonios. Y en parte es cierto, ¿no? Porque si entendemos la palabra demonio como el defecto psicológico o como el ego que nos posee a todos. Entonces, esa persona que reacciona de esa manera impulsiva, de esa manera tan falta de equilibrio, está reaccionando porque está reaccionando así porque no es capaz de gestionar bien sus emociones. Entonces, le falta inteligencia emocional. Y aquí la inteligencia emocional ni se puede divorciar del intelecto, pero tampoco se puede divorciar de lo emotivo, de la parte creativa. ¿Por qué? Porque poseemos dos hemisferios. Entonces, en nuestro cerebro, el hemisferio derecho es el hemisferio creativo y el hemisferio izquierdo es el hemisferio intelectual. Y se ha comprobado que en la antigüedad había personas que tenían ese tipo de reflejos, que tenían este tipo de reacciones muy impulsivas, muy exagerados, muy extremistas, y buscaban en aquel tiempo los expertos una solución a ese problema. ¿Y qué es lo que pasaba? Que empezaron a someter a este tipo de personas a una especie de operación en la que separaban dos secciones de su cerebro. Le llaman a eso lobotomía. Separaban dos fragmentos de su cerebro, en una región del cerebro en la que había una intensa comunicación entre el hemisferio creativo y el hemisferio intelectual. Entonces hacían una pequeña separación y descubrían que se le relajaba ese temperamento a la persona, que de alguna manera se le bajaban los humos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que luego entonces se iba al otro extremo. Pasaba que se creaba a una persona sin sentimientos, sin reflejos, ya sin esa impulsividad, pero también sin esa humanidad que todo el mundo necesitamos, sin ese sentido común de la empatía, de la conexión con los demás, de la responsabilidad social, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, se volvió una persona sumamente tranquila, pero de esas que, como luego dicen por ahí, no le circulaba la sangre en las venas, sino que más bien parecía que tenía tole. Entonces, ¿qué pasa? Que vieron los científicos, vieron los expertos en este tema, que no era precisamente esa la solución, el separarles esa sección de su cerebro que correspondía a los hemisferios, no era la solución. ¿Por qué? Porque se iba al otro extremo de la situación, ¿no? Entonces, inteligencia emocional tiene que ver con la manera correcta de gestionar nuestras emociones. Tiene que ver con la manera en cómo reaccionamos ante los estímulos externos. Y entonces podemos decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la espiritualidad o con el desarrollo, crecimiento espiritual? Tiene que ver todo, porque aquí entra en juego la primera premisa de la filosofía chamánica, que han de saber ustedes que los chamanes son muy orientados a la espiritualidad y a todo esto de las artes ocultas y todo eso. Entonces, los chamanes afirman que para poder tener una inteligencia espiritual muy extensa y muy amplia, necesitamos disciplinarnos. Y cuando hablan de disciplina, ellos no se están refiriendo a la parte en la que tenemos que llevar a cabo determinadas acciones que son marcadas por un protocolo social, por un reglamento, etcétera, etcétera. No. Cuando ellos hablan de disciplina, hablan acerca de dejar de reaccionar de manera común o dejar de reaccionar como lo hace el común de la gente a los estímulos externos. ¿Y qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si alguien ante digámoslo de esta manera, ante una mentada de madre responde con otra mentada de madre, a lo que invita a la disciplina es a evitar reaccionar de esa manera y hacerlo de manera básica, por decirlo. ¿Quién levantó la mano?
¿Nadie? Pablo, Se no te perdió el escuchamos. audio, no se No, escuchó la se pregunta. distorsionó la voz y no se entendió. No se entendió la pregunta. Tiene apagado su micrófono. No se le escucha. Sí, Pablo, ¿estás por ahí? Ok, Pablo, tienes apagado tu micro. ¿Ya me escuchan? Sí, ya. Ok, Adelante, perfecto. Pablo. Ok. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Estabas Ah, haciendo nos una quedamos- pregunta que ya no se entendió. Sí. No, lo que pasa es que alguien puso ahí una manita y pensé que habían levantado la mano para participar. Entonces preguntaba si alguien iba a participar o si alguien quería hacer alguna pregunta. No, nadie, ¿verdad? No, Ok, nadie, seguimos. Pablo. Bueno, entonces el siguiente cuestionamiento en relación al tema tiene que ver con ¿qué es lo que condiciona nuestra inteligencia emocional? Hay personas que dicen, bueno, yo no sé por qué aquel siendo tan inteligente es tan infeliz. Y aquel otro que es un burro, que perdón por la expresión, es un tarado, vive feliz, sin complicaciones, sin tanto rollo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pasa que uno de los principales condicionantes para poseer una inteligencia emocional equilibrada o sana es nuestra genética. Nuestro patrón genético es un patrón genético que viene arrastrándose que puede irse hasta 7 generaciones anteriores a nosotros. Entonces, no sé si les ha tocado de pronto, yo creo que sí, saber y conocer a personas de las que pueden decir, no, mira, es que esta persona salió idéntica a su abuelo o me hace recordar a su tío, tataratío de no sé qué, de no sé cuánto, porque tiene el temperamento igual, exactamente lo mismo, y pareciera ser que volvió a nacer. Bueno, pues ese tipo de conductas, ese tipo de personas tienen ese funcionamiento emocional, por llamarlo de una manera, a causa de que están marcados por la genética, están condicionados por la genética. Pero el hecho de que estemos condicionados por la genética no quiere decir que estemos condenados a ser como era nuestro padre, nuestro abuelo, nuestro tío, nuestro tío, ¿no? O sea, ese es solamente uno de los factores que condicionan nuestro temperamento, nuestra inteligencia y nuestras emociones. Pero como somos personas autónomas, que a partir de que nacimos y empezamos a vivir experiencias tridimensionales en este plano, valga la redundancia, tridimensional, entonces podemos empezar a almacenar información y a partir del almacenamiento de la información que nosotros tenemos, podemos empezar a autogestionar nuestras emociones. Entonces, en esta parte, podemos nosotros romper con esos patrones de conducta, podemos romper con ese condicionamiento genético a través del desarrollo de las habilidades de pensamiento y del desarrollo de las habilidades de los sentimientos, porque es algo que se puede fabricar, es algo a lo que podemos tener acceso y que no tiene que ver precisamente, como muchos creen, con la edad, porque no sé si se han fijado que hay personas que entre más mayores o más avanzados en edad son más prudentes y más maduros. Entonces dice, mira, es que esta persona ya alcanzó una madurez emocional. Pero la madurez emocional o la inteligencia emocional, que es un tema que se ha puesto en boga de un tiempo para acá y ya tiene mucho auge, no necesariamente tenemos que esperar a estar entrados en edad o a estar en una edad avanzada para poder adquirir esa madurez, para poder para poder gestionar correctamente nuestras emociones. Y en esta parte, ¿qué es lo que necesitamos saber?
que la inteligencia emocional posee 5 esferas, que son en las cuales nosotros debemos trabajar. Son 5 esferas, 5 aspectos, 5 herramientas, se puede decir, a través de las cuales nosotros podemos empezar a trabajar y podemos empezar a buscar ese equilibrio en nuestras emociones. La primera, si tienen por ahí con qué anotar, se llama conciencia de sí mismo. El primer aspecto en el que necesito empezar a trabajar para poder manejar mi inteligencia emocional se llama conciencia de sí mismo. ¿Qué quiere decir la conciencia de sí mismo? ¿Quién quiere por ahí levantar la mano y ayudarme a participar con esto? ¿Qué se entiende por conciencia de sí mismo? Sí, adelante. ¿Nadie dijo yo? Bueno, yo que parece que no se anima alguien, ahorita voy a participar yo nuevamente. Conciencia de sí mismo. Vale. Pues yo no sé si tiene que ver con el hecho de asumir responsabilidades propias, ¿no? O sea, de cómo un evento que sucede, dependiendo como yo lo observe o como yo lo racionalice o lo sienta, pues lo puedo interpretar de diferentes maneras y no necesariamente porque ese evento sea bueno o malo, sino porque yo lo estoy visualizando así y yo le estoy dando esa capacidad de afectarme para bien o para mal. Así es, correcto. Pero en función de mi experiencia, en función de lo que yo conozco, lo que he vivido, ¿no? Exactamente, en función de las emociones que me han causado las experiencias que he vivido. Dice por acá, Laura, dice, capacidad de la persona para manejar o reconocer sus emociones. Efectivamente, está muy en lo correcto también la definición. Entonces, en esta parte, en la parte de poseer la capacidad o la habilidad para reconocer mis propias emociones, entra un factor espiritual derivado de la cátedra gnóstica que se llama la autoobservación. ¿Y qué es la autoobservación? No es otra cosa que ese reconocimiento de mis procesos emocionales y particularmente de las emociones que se me presentan ante un estímulo externo y la manera de gestionarlos correctamente. O sea, es decir, para yo poder estar en autoobservación continua, necesito primero tener un reconocimiento de mí mismo, de mis emociones y del estímulo que causan los eventos externos en mi persona, en mi interior, en mi psicología, para poder anticiparme a mis reacciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy por la calle, de pronto voy caminando por la calle y allá adelante me encuentro un bloqueo que no me deja pasar por la banqueta porque están unos niños jugando y tienen un montón de palos y juguetes y piedras y no sé qué tanto. Y es la única parte por la que puedo pasar sin tener que bajarme a la calle porque hay un montón de charcos y porque está todo accidentada y qué sé yo, ¿no? Entonces, si yo ya me conozco, si yo estoy en autoobservación constante, puedo anticiparme a cuál puede ser mi reacción ante esta situación que me está causando, o que me va a causar más bien una molestia. Y cuando yo me cacho la emoción antes de que ocurra, puedo gestionarla y puedo trabajarla. Entonces puedo apelar a la contraparte de esa emoción negativa. Regularmente esto ocurre cuando se va a presentar una emoción negativa. Igual puede ocurrir ante una emoción positiva porque hay veces que nos vamos al extremo. Una emoción positiva derivada de algún evento externo me puede llevar al extremo tal de que genere en mí una euforia, una alegría desbordada
y con ella pueda incluso dañar a alguien más accidentalmente sin que necesariamente tenga que ser una emoción negativa. No sé si me explico. Entonces, la autoobservación constante o el estado de vigilia, que así le denominan en la cátedra gnóstica, tiene que ver precisamente con eso, con reconocer mis emociones incluso antes de que éstas se presenten. ¿Por qué? Porque son tan predecibles cuando nos ponemos en ese estado de autoobservación, son tan predecibles nuestras emociones que cuando se presenta una situación que está fuera de mi control, que está fuera del alcance de mi poder, puedo gestionar correctamente mi emoción y reaccionar disciplinadamente. Ahora sí, como dicen los chamanes, reaccionar de manera diferente a cómo reacciona el grueso de la población, a cómo reacciona el resto de los seres humanos, ¿no? Y en esa parte es donde vuelve a entrar o vuelve a ponerse en auge mi desarrollo y mi crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque entonces estamos practicando una virtud que se llama templanza y que puede derivarnos en ella humildad, que puede derivarnos en esa misma actitud, benevolencia, misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. Al empezar a conocer mis emociones, puedo empezar a entender y comprender a los demás y por qué actúan de determinada manera. Y aquí pasamos a la segunda parte o a la segunda esfera de la inteligencia emocional, que es la correcta gestión o el dominio de nuestras emociones. Al tener ese dominio de nuestras emociones derivado de la autoobservación, entonces podemos pasar a la tercera fase o a la tercera esfera o a la tercera herramienta para la correcta gestión de nuestra inteligencia emocional, que se llama automotivación. Entonces, para los que están tomando nota, la primera herramienta o el primer aspecto es conciencia de sí mismo. El segundo es correcta gestión o correcto dominio de mis emociones y el automotivación. Y la pregunta obligada, ¿qué es la automotivación o qué entendemos por automotivación? Y como los demás no quieren participar, entonces le voy a preguntar a Marte directamente. ¿Qué entendemos? ¿Qué entiendes por automotivación? Pues no sé, pues ahorita me viene a la mente algo de lo que hemos estado viendo en otro grupo que tenemos aquí el aprendiz, que habla de las vibraciones, ¿no? De cuando, por ejemplo, yo estoy triste y pues lo he venido ya empezando a hacer y lo siento real y efectivo, que pues no sé, una automotivación es yo soy un ser de luz, yo estoy hecho para el amor, merezco el amor y buscar elevar el nivel de vibración de uno, ¿no? Algo más o menos, o sea, una manera más sencilla, pues es como la clásica que hacemos, ¿no? Hay que echarle ganas, necesito ponerme las pilas, o sea, son términos diferentes, yo creo que, pero más o menos para lo mismo. Encaminados a lo mismo. Así es. Bien, bien. La automotivación tiene que ver con un punto A y un punto B. El punto A es, remitiéndonos un poquito hacia los dos aspectos anteriores, el punto A es el reconocer mis emociones, la calidad de mis emociones, o sea, es en donde estoy parado emocionalmente hablando, en donde ahorita mi desarrollo emocional se encuentra. Si soy una persona depresiva, si soy una persona que está en una situación X de la vida, en la que me la paso más tiempo en depresión que feliz, si soy una persona que no tiene aspiraciones de crecimiento, etcétera, etcétera, en términos prácticos y generales, si soy una persona que no soy feliz con lo que tengo actualmente, necesito reconocerlo, necesito saber que estoy en un punto A y que en este punto A, emocionalmente, tengo un perfil determinado, ¿sí?
abundan y vagan constantemente en mi mente consciente determinada cantidad de pensamientos y sentimientos que no me permiten sentirme plenamente feliz. ¿Cuál sería mi punto B? Al tenor de decir que no soy completamente feliz, entonces tendría yo que definir cuál es mi punto B, cuál es mi objetivo. Y en base a ese objetivo, trabajar en el desarrollo de mis habilidades de la inteligencia emocional. ¿Qué quiere decir esto? Hace años hice yo una dinámica, ¿no? Yo me encontré en una situación muy parecida a la que les describo. Y entonces llegó un punto en mi vida en el que tuve que decidir. Dije, bueno, a ver, como que esto no es muy sano, que digamos, ¿no? Entonces no me siento bien, no me siento feliz y yo creo que para algo estoy aquí. Y llegué a la conclusión de que mi meta en la vida era ser feliz. Entonces tomé un papel, tomé una hoja, puse ahí, mi misión en la vida es ser feliz y la puse en la puerta y después tomé otro letrero y lo puse en cada puerta de las habitaciones de mi casa y cada vez que me levantaba y me sentía así en un estado emocional no muy apto que digamos, volteaba y miraba los letreros esos y decía, ok, mi misión en la vida es ser feliz. Y ahí entraba lo que acabas de comentar, Marte, ahí entraba esas ganas de generar adrenalina, de que mi mente generara las sustancias que me permitieran mantenerme en un estado, al menos de aparente felicidad, porque no siempre se es totalmente feliz, ¿no? Pero al menos entraba en un estado de aparente felicidad y me empezaba a sentir mejor. ¿Qué es lo que pasaba en consecuencia? Que cuando salía a interactuar con las demás personas, interactuaba desde otra perspectiva y entendiendo y comprendiendo los diferentes procesos de las demás personas, que es la cuarta herramienta o el cuarto aspecto que en el que tenemos que trabajar para poder desarrollarnos correcta e inteligentemente de manera en forma emocional. Entonces, la cuarta herramienta o el cuarto aspecto se llama conocer las emociones de los demás. Para poder conocer las emociones de los demás, y aquí vuelvo a conectar con el tema de lo espiritual y apelo a una máxima gnóstica que dice, es una frase que dice, si gustan anotarla por ahí, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y sus dioses. ¿Y qué quiere decir esto? Esto nos remite a los 3 puntos anteriores, a los 3 puntos que acabamos de tocar. Si no tengo un control correcto de mis emociones, si no estoy en autoobservación constante, si no tengo un punto A y un punto B, entonces no me conozco emocionalmente, no sé quién soy, ni qué soy, ni por qué lo soy, ni nada de eso. Entonces no puedo conocer a los demás. Y al no poder conocer a los demás, no puedo empatizar con los demás. Es decir, tampoco puedo ayudar a alguien que venga a pedirme una ayuda porque está emocionalmente quebrantado, porque está pasando por una situación en la que yo a lo mejor nunca me he visto inmerso. Y si no conozco yo cómo funcionan mis emociones, menos voy a poder conocer cómo funcionan las emociones de la otra persona. Y entonces no le puedo dar una orientación. Y como terapeuta es muy importante que yo me conozca primero, que yo conozca cómo se gestionan mis emociones, cómo ocurren mis emociones, cómo reacciono ante los estímulos externos y por qué, y conocer con lujo de detalles cómo es que se gestionan, porque si no, entonces no puedo ayudar a otros que están igual en la misma situación en la que yo pude haber estado en algún momento o que están en una situación en la que se les es complicado manejar sus emociones. Y esto me hace recordar un poco acerca de cómo funciona el programa de Alcohólicos Anónimos. No sé si alguien de ustedes ha tenido oportunidad de acercarse al programa de Alcohólicos Anónimos y habla de que el creador del programa hace años, o más bien cuando iniciaba en la creación del programa, se dio cuenta que no podía ayudar a los alcohólicos porque tenía mucha teoría, era psicólogo y tenía mucho
mucho conocimiento respecto del tema. Había mucho en psicología que era muy aplicable, pero se daba cuenta que no podía ayudar a los alcohólicos. Y resulta que, cuarto y quinto paso, gracias, maestra Karina, el programa de cuarto y quinto paso de Alcohólicos Anónimos es una herramienta muy buena para el tema de la gestión de las emociones. Entonces, ¿qué pasa con este señor que dice, no, tengo que conocer o tengo que asociarme con alguien que conozca el tema, pero que lo haya vivido desde adentro? Y entonces se asoció por ahí con una persona que por mucho tiempo estuvo metido en el alcoholismo, que lo superó y empezó a compartir experiencias con él y hizo una amalgama de conocimientos y vivencias que les permitió a ambos entonces poner en práctica, poner en marcha el programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, pero que aparte de eso les permitió empatizar con las personas que se involucraban en el programa. ¿Y por qué podían empatizar con ellos? Porque uno tenía la teoría psicológica y el otro tenía el conocimiento de causa. Eso es muy importante, ¿no? Porque al momento de dar una orientación, el que fue alcohólico le da una orientación al que todavía es alcohólico y le puede decir, y se puede anticipar, como dicen vulgarmente, con pelos y señales, a lo que el otro está sintiendo en ese momento y a lo que puede sentir en el corto, mediano y largo plazo y a lo que ha sentido a lo largo de su trayectoria con el alcoholismo. Entonces, en esa parte es sumamente importante que para poder dar una orientación, nosotros como terapeutas, para poder hablarle a alguien de su problema y para poder direccionarlo en aras de un mejor, de una mejor trayectoria, necesitamos primero saber y conocernos nosotros mismos, ¿sí? Y es muy sano también decir, cuando la persona viene a nosotros y nos topamos o enfrentamos un problema en el que nunca hemos tenido nosotros la vivencia, el conocimiento de causa, es muy sano decir, ¿sabes qué? En esta parte no te puedo ayudar, ¿sí? Y no nos quita nada como terapeutas, como profesionales, al contrario, nos empodera y nos da un respeto con la persona. ¿Por qué? Porque le estamos siendo honestos y porque evitamos hacerle perder su tiempo y perder el nuestro, que es muy valioso. Entonces, cuando yo le digo a la persona, ¿sabes qué? En este aspecto sí te puedo ayudar para poder gestionar tus emociones correctamente, pero en este no, porque yo nunca he estado en esta situación, entonces la persona, te lo juro, que te lo agradece. Pero también necesitamos procurar tener herramientas con las que sí se le pueda ayudar a la persona. Si de conocimiento de causa no le puedo ayudar, tener la herramienta de menos recomendarle un buen libro, recomendarle un programa, recomendarle algo que sabemos que le va a ayudar y dejemos que nuestra recomendación haga lo suyo. Entonces, el conocer las emociones de los demás para poder empatizar con ellos estriba en conocer primero nuestras emociones. Y luego eso nos remite al quinto aspecto, que es el de manejar las emociones ajenas. Y aquí pareciera ser que es una recomendación a manipular a los demás y no nada que ver con la manipulación, ¿no? Para poder manejar las emociones ajenas, estamos hablando de que cuando nos enfrentamos a una persona que tiene determinada situación, que tiene determinado problema con el control de la ira, por ejemplo, que tiene determinado problema con el control del verbo, que es muy chismoso, mitotero, qué sé yo, como le queramos conocer, como le queramos decir, y que nosotros lo tenemos ahí en nuestro entorno y queremos de pronto como que alejarnos de esa persona y no sabemos cómo manejar sus emociones. Entonces, para poder entrar en empatía con esa persona y evitar engancharnos con él o con ella, necesitamos estar emocionalmente nosotros equilibrados. Y una vez estando emocionalmente equilibrados, no solamente podemos evitar un conflicto con aquella persona, no solamente podemos evitar un desencuentro con aquella persona, sino que también podemos, ahora sí como lo dicen por ahí, llevársela por la suave
y echarle el brazo al hombro y decir, oye, ven, fíjate, no, es que la cosa va por acá, ¿sí? Y de esa manera, pero una vez que nosotros ya hemos trabajado todos los aspectos de la inteligencia emocional con nosotros, una vez que ya sabemos empatizar con los demás, podemos después pasar a ese quinto paso, que es el hecho de manejar las emociones ajenas. Y manejar las emociones ajenas tiene que ver mucho con orientar a las demás personas a tener una inteligencia emocional o a gestionar correctamente sus emociones. Y para poder concretar todo esto, para poder hacer uso de estas 5 herramientas, nos remitimos a la filosofía ancestral, que nos recomienda 4 preceptos básicos para la vida y que vienen siendo como una especie de manual en el que si nos aplicamos a ellos, podemos no solamente socializar con los demás, sino socializar correctamente, empatizar con los demás y podremos orientarlos e involucrarnos de una manera muy sana y de una manera muy equilibrada. Pero lo importante de esto y lo interesante de esto es que al poder hacerlo de esta manera, al poder interactuar sanamente con las personas y apegarnos a los 4 preceptos de la filosofía ancestral, podemos elevar nuestra vibración, podemos conectarnos con nuestro entorno y podemos conectarnos con la energía de las demás personas. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a hablar o a vibrar en una misma frecuencia, y al vibrar en una misma frecuencia, entonces nuestro entorno se agudiza favorablemente y nos permite desenvolvernos, como dicen por ahí, como pez en el agua. Los 4 preceptos de los que les voy a hablar enseguida son de la filosofía, si no me equivoco, tolteca, que a lo mejor algunos de ustedes ya los conocen, que se llaman los 4 acuerdos. Y los 4 acuerdos es algo que tenemos que tener bien claro todo el tiempo, en cada momento, a cada paso de nuestra vida, porque es como un manual de vida. El primero de los 4 acuerdos de la filosofía ancestral dice que tenemos que ser impecables con nuestras palabras. Entonces, quien está tomando nota, ponga por ahí, primer acuerdo, ser impecable con las palabras. Y ser impecable con las palabras representa no juzgar, no criticar, no condenar y no quejarse. ¿A cuántas personas por ahí conocen ustedes que se la pasan todo el tiempo haciendo esas 4 cosas? ¿Sí conocen a alguien o no? Yo creo que no, ¿eh? Aquí no creo que alguien conozca personas así. Pues 1 o 2 puntos me conozco ahí en esas descripciones a veces. Sí, muchos están ahí. Estamos ahí. De pronto como que se nos complica, ¿no? Evitar quejarnos, evitar condenar, evitar prejuicios, ¿no? Entonces, bueno, sí, dice, la mayoría somos de una u otra. Gracias, maestra Karina. Efectivamente, familia, cuando no nos quejamos, condenamos, cuando no condenamos, criticamos, cuando no, o sea, ahora sí que somos por naturaleza egomaniáticos, ¿no? Dice por ahí la filosofía chamánica. Entonces, aquí lo interesante e importante es que podamos tener como filosofía de vida los 4 acuerdos, y el primero de esos 4 acuerdos pues es precisamente ser impecable con mis palabras. Y al ser impecable con mis palabras, evito criticar a los demás, evito juzgar a los demás, evito hacerme conjeturas, porque la persona aquella, yo sé que a nadie le ha pasado de aquí, de este grupo, me he topado otros que sí, a todo el mundo le pasa, pero yo sé que a nadie le ha pasado que de repente conoce a alguien y que le cae gordo sin que le haga nada. Dice, no sé qué tiene esa persona que trae una vibra, una sangre de chinche que no puede con ella y me cae mal y no me ha hecho nada. ¿Y qué crees? Estás viendo tu reflejo ahí en el espejo y no puedes verlo porque hay algo en ti mismo que
se desconectó la sesión. Pablo, ¿no te escuchamos? Sí, un poco. ¿Se escucha? Sí, Pablo, adelante. Sí, ya. Ok, sí, es que a mí me pareció como que se desconectó la sesión. Entonces, cuando nos topamos con ese tipo de personas, ojo, aguas, es porque dentro de nosotros mismos hay algo que no aceptamos. O sea, me cayó gordo el Pablo porque es bien protagonista y porque habla en un tono que no se le entiende y que me hace como que me jalan los cabellos de la punta de las greñas y, bueno, abusado, aguas. Tienes que checar dentro de ti qué pasa, qué hay ahí adentro que te molesta tanto de esa persona que al frente tuyo es tu espejo, es tu reflejo, ¿sí? Entonces, para poder ser impecable con mis palabras, necesito gestionar correctamente mis emociones y necesito evitar prejuicios, que ese es uno de los 4 acuerdos que viene siendo el tercero. Bueno, pero no me voy a brincar hasta el tercero sin antes hablarles del segundo. El segundo de los 4 acuerdos de la filosofía ancestral se llama nada te lo tomes personal. Para los que están anotando, nada te lo tomes personal. ¿Qué quiere decir que nada es personal? Bueno, que las personas actúan, todas las personas, todos los seres humanos actúan de acuerdo a un nivel de conciencia. Y eso, yo que estoy en un camino de crecimiento espiritual, de trascendencia espiritual o de crecimiento interno, como le queramos llamar, debo tenerlo presente todo el tiempo. Cuando yo me enfrento a una persona que para mi gusto es una persona de baja conciencia, es una persona conflictiva, problemática, y yo no lo soy, o más bien yo creo que no lo soy, primero lo que tengo que hacer es espejearme. A ver, caray, ¿soy igual que esa persona o no soy? Porque, ¿qué crees? Hay por ahí un filósofo que afirma que todo lo que está ocurriendo aparentemente afuera, en realidad no está ocurriendo afuera, está ocurriendo dentro, ¿sí? Y tan dentro de ti está ocurriendo que todos los participantes en esta charla están viendo, escuchando y entendiendo cosas diferentes. Entonces, ¿de quién crees que es la experiencia? ¿Del que está dando la cátedra hacia allá o de todos los participantes que están escuchando y que están a la expectativa o de tu persona en particular? Obvio que de ti. Esta experiencia que estás viviendo no la estás viviendo en conjunto ni en grupo. Hay un montón de gente conectada, sí es cierto. Pero esta experiencia, esta charla, la estás viviendo tú. Entonces no la estás viviendo hacia afuera, la estás viviendo hacia adentro. Porque si vos ahorita cierras los ojos y sigues escuchando mi voz, la charla sigue retumbando en tus oídos, sigue retumbando en tu mente, sigues escuchando mi voz y te sigues transportando y te sigues haciendo un montón de conjeturas a lo mejor, te sigues haciendo un montón de conceptos y preceptos en tu estructura mental y sigues uniendo y desuniendo conexiones, ¿sí? En ambos hemisferios de tu cerebro. Entonces, la experiencia que vivimos en este plano tridimensional va a ser siempre una experiencia hacia adentro y no una experiencia hacia afuera. Y en esa parte de vivir hacia adentro es que podemos interiorizar todo el tiempo. Mira, cuando a mí se me presenta una situación adversa en apariencia o incómoda para mí, lo primero que hago y digo, si me es posible, porque si voy manejando, pues no, ¿verdad? Pero lo primero que hago es cierro los ojos y digo, a ver, esto está ocurriendo aquí dentro. Y al momento de pensar, sentir y decir yo, esto está ocurriendo aquí adentro, ¿qué crees? Es como si me desconectara del mundo exterior y entonces empezar a analizar la situación aparentemente externa, pero desde adentro, desde una perspectiva más profunda, más intensa, más conectada conmigo. Porque aparentemente las cosas que ocurren allá afuera pues son cosas que tienen que ver con otros actores, con otras personas, y en las que casualmente yo me topé, pero no es así. En realidad es que es una creación interna, es una emoción, son emociones, mueve emociones internas, entonces todo ocurre dentro de mí, nada ocurre afuera, todo ocurre dentro. Y para poder entender
que nada es personal, debo entender que lo que yo estoy sintiendo en este preciso momento, sintiendo, viendo, experimentando, etcétera, es mío solamente. Y lo que la otra persona, si en este caso es mi espejo porque me está generando un conflicto, lo que la otra persona está viviendo es suyo. Y entonces ahí se marca la pauta de una individualidad. La experiencia que yo estoy teniendo con aquella persona es mía, pero la experiencia que aquella persona está teniendo conmigo es de ella. Y entonces ahí podemos separar lo personal de lo impersonal. Cuando entiendo que aquella persona tiene un conflicto conmigo, entre comillas, entiendo que su conflicto no es conmigo, sino con ella. Y ahí es donde yo debo tener la inteligencia emocional suficiente para separar y decir, nada es personal. Esta persona actúa en base a un nivel de conciencia, y reacciona en base a una cantidad de experiencias que a lo largo de su vida le han acontecido y que le han llevado a tener el temperamento que tiene, pero es suyo, no me corresponde. Y cuando logro hacer esa separación, entonces, ¿qué pasa? Que me desengancho. Y al desengancharme, entiendo perfectamente que como la cosa no es personal, ni le compro sus insultos, ni le compro, en el caso de que me los profiera, ni le compro sus frustraciones. En pocas palabras, me divorcio de sus demonios. ¿Sí? Y al divorciarme de sus demonios, entonces empiezo a trabajar para mí mismo. Empiezo a expandir mi conciencia. Y al expandirse mi conciencia, todas esas situaciones adversas, incómodas y negativas se empiezan a retirar. ¿Por qué? Porque empiezo a tener autorresponsabilidad, como decía por ahí al inicio Marte. Empiezo a hacerme responsable de mis ideas, de mis pensamientos, de mis sentimientos y empiezo a dejar de echarle la culpa de mi vida, de mis situaciones a medio mundo. Me ha tocado escuchar personas que le echan la culpa de sus calamidades a todo mundo, a su esposo, a sus hijos, a sus hermanos, a su papá, a su mamá, al gobierno, a su trabajo, a su patrón, a todo mundo. Entonces yo les digo, ¿y cuándo vas a adoptar la responsabilidad que te corresponde? Digo, porque si te está ocurriendo a ti, ¿qué crees? Papacito, la estás gerrando, es contigo la cosa. El que está teniendo esa experiencia eres tú. El responsable de eso que te acontece eres tú. ¿Cuándo vas a tomar la responsabilidad de la rienda de tu vida y de tus emociones? Yo creo que a ustedes no les ha tocado conectar con gente de esa. Yo me imagino que no, ¿eh? Espero que no. Entonces, es muy fácil entender y comprender esta parte, ¿no? Cuando entiendo que nada es, entonces me evito hacer suposiciones, que es el tercer de los 4 acuerdos, es el tercero. El tercer acuerdo es no hagas suposiciones o no te crees prejuicios. Al evitar hacer suposiciones, me evito muchos conflictos, me evito muchos problemas, porque las personas, lo primero que hacemos, lo primero que estamos acostumbrados a hacer, porque es un condicionamiento social, porque es un condicionamiento psicológico, sociológico, etcétera, 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 lo primero que estamos acostumbrados a hacer cuando hay un estímulo externo es hacernos prejuicios. Imagina que, te voy a contar una anécdota. Imagina que es un matrimonio que vive muy feliz y que ya tienen años, se llevan muy padre, una relación muy armoniosa, y de pronto un día llega el marido de trabajar y se encuentra con que su maleta está arreglada ahí en la puerta de su casa. Y le dice a la mujer, ¿sabes qué? Pregunta, dice, bueno, a ver, ¿qué pasa? Dice la mujer, no, ¿sabes qué? Ya no quiero nada contigo, ya me enteré, así de que lárgate. Dice, oye, pero dame una explicación. Lárgate, no te quiero volver a ver en mi vida. Lárgate, vete. Y el marido se queda, bueno, ¿qué pasa, no? O sea, ¿qué hubo aquí? O sea, ¿qué sucedió? Se queda con todas las interrogantes del mundo. Y bueno, resulta que el marido, ese día, cuando salió a comer, le tocó su hora de comida de la empresa, habló con su esposa, le dijo, ¿sabes qué? Mami, vamos a tener una reunión de gerencia y a lo mejor no alcanzo a regresar a casa para comer. Entonces,
tiene su reunión de gerencia, le queda por ahí 40 minutos, 45 minutos, le habla a su hermana, le dice, ¿sabes qué? Tengo una situación que quiero que me ayudes a resolver, y se ven en el café de la esquina de su trabajo. Entonces pasa por ahí la vecina chismosa, mira que este hombre está platicando con su hermana y que están vacilando y que se están haciendo juegos de manos, y va y le dice a la esposa que miró a su marido con una fulana en una cafetería y que estaban muy felices y contentos los dos. Entonces, ¿qué pasa? Que la mujer, en lugar de pedir una explicación, se llena de prejuicios, empieza a crear su propio mundo y dice, este condenado me está engañando, me está poniendo los cuernos y no se lo voy a tolerar, no se lo voy a soportar, y pum. Y toma una decisión de tajo. Pero no da ni siquiera derecho de réplica, ni siquiera explica por qué está tomando esa decisión. Y entonces, a causa de no apegarse a este precepto tan simple y tan sencillo de no hacer suposiciones, un matrimonio se mira destruido en menos de, ¿ya te gusta? 15 minutos, 2 horas, ¿no? Entonces, por eso es tan importante estar muy bien equilibrados emocionalmente y tener esa apertura, tener esa, adoptar como filosofía de vida este precepto que es no hacer suposiciones. No podemos prejuzgar hasta no escuchar la versión de los hechos de la persona que tenemos enfrente y que a lo mejor tiene algún argumento para defenderse, ¿no? Y esto aplica en todo, o sea, no nada más en una situación como la que describo. En todos los aspectos de la vida aplica. Si vamos por la vida haciendo suposiciones, podemos tomar decisiones no tan acertadas que nos alejan mucho de nuestra espiritualidad y que nos acercan más al egomagnetismo y que nos hacen luego tomar decisiones que nos van a perjudicar y que nos van, en consecuencia, a hacer sufrir. Y luego, el cuarto precepto o el cuarto acuerdo dice, haz siempre tu máximo esfuerzo. Y aquí tiene que ver, está muy conectado con el punto anterior del que yo les hablaba acerca del punto A y el punto B. Tiene mucho que ver con la automotivación. Si yo no tengo, para empezar, una automotivación, si yo no tengo un porqué de levantarme todos los días y trabajar por sanar mis emociones o por mantener un equilibrio emocional adecuado, no voy a poder o no voy a tener un punto de referencia por el cual hacer mi máximo esfuerzo. ¿Y qué te puedo yo aportar al respecto de hacer tu máximo esfuerzo? Mira, te voy a dar una práctica. Hazte un análisis, puedes tomarte una hoja, una lapicera y anotar, por ejemplo, algún defecto de carácter que te cueste trabajo controlar, ¿sí? Con el que tú te estés identificando plenamente. Una vez que ya aplicaste todo lo que hemos visto en esta charla, acerca de conocer mis emociones, acerca de identificar las emociones que afloran ante determinado estímulo externo. Una vez que ya tienes todo ese panorama, todos esos parámetros, entonces agárrate una de esas emociones que te causan problemas en la actualidad o que te causa o que te hacen reaccionar de una manera que no te gusta tanto, porque digo, siendo honestos, todo el mundo tenemos algo que no nos gusta de nosotros, y una forma de reaccionar que dice, no, es que tengo que controlarme. Bueno, agárrate ese defecto de carácter y por decir, ¿qué te puedo poner en ejemplo? Por decir, me voy a hacer el propósito de no renegar durante los siguientes 9 días, ¿sí? Y entonces, autoobsérvate, ponte en estado de vigilia y cada vez que salgas a la calle, cada vez que vas a interactuar con alguien más, cada vez que hay algo afuera, un estímulo que te incomoda, acuérdate de tu motivación, acuérdate de tu meta esta de evitar renegar durante 9 días. Y puede ser que el día 1 dices, órale, wow, padrísimo, no renegué en todo el día, me atravesó un tipo el coche y se la rayé con el claxon, qué sé yo, hoy no renegué, wow, qué padre, listo, logré mi objetivo. Bueno, me faltan 8 días. Y al siguiente, se rompió tu armonía por algo.
no sé, un niño con un patín se te atravesó y te maneó y casi te tumba y dices, y reaccionaste. Muchacho, tarugo, póngase, qué sé yo. Y entonces, acuérdate de tu propósito. Hacer siempre el máximo esfuerzo. Si tienes el propósito de no renegar en ese día y ya rompiste el propósito, para que no por eso se acabó el mundo. O sea, ok, perfecto, ya rompí mi propósito, me quedan otros 9 días de aquí para adelante, ¿no? Pero voy a hacer mi máximo esfuerzo para que en la siguiente eventualidad o en el siguiente evento en el que me vea necesidad de renegar, me relaje, respire profundo, cuente hasta 1000 o a veces 1.000.000 porque no es suficiente 10 y me apego al precepto de hacer siempre mi máximo esfuerzo. Si hoy no lo logré, ayer sí, pero hoy no, no importa. O sea, yo tengo que seguir paso firme, tengo que seguir mano dura con mi propósito de evitar renegar durante los siguientes 9 días. Y vas a ver que después de los 9 días, este propósito, aparte de que ya ni te vas a acordar que te lo habías hecho, se va a convertir en un estilo de vida de ahí en adelante, ¿no? Y allá a los 15 días, 22 días, te vas a acordar, yo tenía ay carajo, se me fue, tenía tenía que hacer el esfuerzo de no renegar y te vas a dar cuenta que dejaste de renegar desde hace, no sé, cualquier cantidad de días y que ya no te cuesta un esfuerzo dejar de renegar, o que si de pronto alguien te intentó hacer renegar, tu forma de reaccionar fue un poco más, así más tranquila, más galay, como dicen por ahí, más relajado, ¿sí? Entonces, que eso, que las situaciones externas no te quiten a ti el dedo del renglón para cumplir tu propósito y que lo hagas siempre poniendo tu máximo esfuerzo. Entonces, para resumir, los 4 acuerdos, para quienes están tomando nota, el primero, ser impecable con las palabras. El segundo, no tomarse nada personal. El tercero, no hacer suposiciones. Y el cuarto, poner siempre el máximo esfuerzo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna recomendación que también se vale? Porque ya son 7:08, listo. Sí, acoté perfecto el tiempo. Me pasé con 3 minutitos, pero bueno. Entonces, aquí me gustaría, sí, ya escuchar quien tenga ahí alguna participación o alguna pregunta, una duda. Adelante. ¿Todo perfectamente bien entendido? Sí, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer al expositor? Sería el momento. Por ahí también vi una manita levantada en el chat. Si tienen alguna duda, adelante. Sí, Arturo creo que está levantando la mano. Adelante, Arturo. Arturo, está desactivado tu micrófono, ¿eh? Arturo Ramos. No se escucha, pero está desactivado tu micrófono, Arturo, ¿eh? Gracias, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos a toda la hermandad. Saludos, maestro Pax. Saludos. De lo que estoy oyendo, usted tiene una exposición muy clara y sin embargo, no puedo dejar de pensar en un cruel resumen de esto y que sería el llama y el mi llama. Precisamente el control personal como el llama y el control del entorno como el mi llama. En cuanto a los 4 acuerdos de los cuales usted refiere de manera muy acertada, qué bueno que los retrotrae para todos nosotros, porque al final pues es un recordatorio de que tenemos sí que ejercer un pensamiento justo para un hablar justo, para una actitud justa.
Muchas gracias, maestro. La verdad es que una exposición muy clara. Resulta real aquello de que claridad de pensamiento es claridad de exposición. Muchísimas gracias. A la Encantado. orden. Yo encantado de poder compartir con ustedes. ¿Quién Muchas más tenga? gracias. Gracias a usted, Arturo. ¿Quién más Gracias. tiene alguna participación? ¿Una pregunta, duda o algo? En el acuerdo 2, ¿Sí? me imagino que es algo así como que lo mismo, ¿no? Por ejemplo, yo ya ahorita eso ya lo he superado bastante, pero me molestaba mucho que me cuestionaran, ¿no? Que pusieran en duda lo que yo estaba diciendo, porque pues siempre he buscado ser una persona pues honesta, ¿no? Recta. Claro. Entonces, ahorita escuchando la plática y todo, pues me vino a la mente, por ejemplo, que con alguna persona recientemente le platicaba yo algo, ¿no? Me decía, no, es que eso que me estás diciendo no es verdad. Y digo, sin haber tenido contacto con los acuerdos y con una explicación así, pues no sé, o sea, me vino a decirle, bueno, es que mira, pues yo no puedo cambiar tu realidad. Pues tú puedes creerme o no creerme y eso no altera para nada lo que yo estoy diciendo. En efecto. Pues no sé. No, y aparte, yo tengo una frase que es muy, pues muy realista para este tipo de casos, ¿no? Cuando me dicen, oh, es que yo no creo que sea eso posible o que esto sea cierto, yo le digo, mira, el que en duda está, tiene la obligación de investigar, ¿sí? Entonces, lo que yo te puedo aportar es esto. Hasta aquí mi parte, hasta aquí mi conocimiento, es lo que yo sé al respecto, ¿sí? Pero si tú estás en todo tu derecho de investigar, de refutarlo con argumentos válidos, y si de pronto hay algo que yo no sé, yo te lo agradeceré que me lo hagas saber, porque eso es para mi crecimiento, ¿sí? Y ahí evito engancharme ya con la persona, ¿no? O sea, es complicado, dice Alejandra, qué interesante, porque es muy difícil poder encontrar el eje del autocontrol. Sí, es muy interesante y en efecto es muy complicado de pronto, suena así como que bien fácil decir, ay, sí, pues yo me autocontrolo y todo, y todo color de rosa y no pasa nada, pero la verdad es que en realidad es complicado porque en efecto, como comenta Alejandra acá en el chat, el ego siempre está latente y dicen los chamanes, la filosofía chamánica dice que pues somos seres egomaniáticos por naturaleza. Y porque tenemos el ego, estamos en el planeta Tierra. No tuviéramos el ego, pues estaríamos en otra frecuencia, en otra vibración, en otra, ¿cómo se dice? En otra dimensión, ¿no? Entonces, precisamente porque somos seres egomaniáticos, estamos viviendo esta experiencia tridimensional y estamos en este planeta Tierra, o sea, no hay más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar por diluir el ego, trabajar por derribar eso que los chamanes denominan autoimportancia. Cuando trabajamos en derribar nuestra autoimportancia, puede venir alguien y decirnos que somos mentirosos, que somos charlatanes, que somos lo que queramos, lo que quiera, y decir, bueno, pues esta es mi verdad, pero entre mi verdad y tu verdad, a lo mejor encontramos la verdad, ¿no? Ilústrame y compárteme para poder ampliar mi espectro de conocimiento, ¿no? Y ahí pues nos evitamos muchos conflictos, evitamos entrar en polémica, evitamos sentirnos agredidos, ¿no? En esta parte de la inteligencia emocional hay una anécdota que se maneja mucho, que lo menciona el autor de esta filosofía de la inteligencia emocional, que dice que un samurái
instigó a un monje, ¿no? Lo provocó más bien lo intentó provocarlo, ¿no? Diciéndole que le explicara qué era el infierno y qué era el cielo. Entonces el monje voltea, lo mira, le dice, bueno, mira, no puedo enfrascarme contigo en una discusión porque eres un engreído. Le dio a entender que era un patán, que era un irresponsable, que no sé qué, ¿no? Entonces el samurái se siente en su ego herido, se siente agredido y desenvaina su espada y le dice, podría matarte ahora mismo porque eres un impertinente, ¿no? Entonces le contesta serenamente el monje, le dice, ese es el infierno, le dice. Cuando le dice estas palabras, el samurái recapacita y dice, ah, caray, envaina su espada y se inclina ante el monje y le dice, maestro, perdóname, acabo de reconocer que tengo un problema con el control de mi ira. Entonces le dice al monje, y ese es el cielo, le dice. Entonces, en términos prácticos, le hizo saber lo que él estaba instando a debatir y a entrar en controversia, se lo hizo saber así en un ejemplo de vida muy claro, muy palpable, y le dio una explicación mayor que si le hubiera dado 1000 palabras, ¿no? Entonces, es muy interesante esto de la inteligencia emocional, ¿eh? ¿Alguien más que quiera por ahí? Sí, si me permite, maestro. Sí. Adelante, sí. Pues una pequeña aportación. Esta charla coincide mucho. No sabía que era de la filosofía tolteca, lo cual nos enseña que la sabiduría está conectada desde milenios, ¿verdad? Y en todo el mundo, de las culturas de todo el mundo. Yo recuerdo con mucho un libro de Krishnamurti que habla precisamente de que no debe uno atribuir motivos a nadie. Fue una frase que se me quedó mucho, porque somos muy tendientes por nuestra inexperiencia, porque a veces estamos en un peldaño, pues a veces un poco primitivo de la evolución misma, y pues inventamos cosas, cuando en realidad en el mundo de la otra, en el cerebro de la otra persona o de nuestro entorno, ni siquiera se dan por aludidos. Y uno ya hizo todo un rollo, ya hizo todo un conflicto donde no existe en realidad. Entonces, pues muy bella enseñanza, la verdad es como para reflexionar mucho, es una disciplina muy, muy bonita y pues muchas gracias por esta enseñanza. Hola, buenas. Hola, hola. Sí, adelante, Alberto. Ah, sí. Sí, buenas noches. Con todo gusto, estamos a la orden. Bueno, a mí me gustaría enfocar un poco esto más bien desde el ángulo psicológico, de la psicología, en donde hace mención que básicamente referente al consciente y al inconsciente, y se dice que más del 90% pertenece en el inconsciente. Entonces, la mayor parte de los decires, pues entran, son mecanismos, como mecanismos reactivos. Y cuando se habla de inteligencia emocional, bueno, la inteligencia es una parte de la estructura de la psique y las emociones igual, ¿no? O sea, tiene una función diferente el intelecto y la emoción, pero también habría que añadir el instinto. O sea, el instinto también entra dentro de la parte psicológica de la psique humana, ¿sí? Entonces, alguien por ahí había referido del yama y del niyama, de la importancia de la educación mental, de esa autodisciplina de ejercitamiento de nuestro raciocinio y de nuestras emociones. Entonces,
a lo que trato de ir es que o sea, la naturaleza humana es tan compleja que está la parte psíquica, pero también está la parte biológica, somática, pero al mismo tiempo se conjugan en toda una relación psicofísica, ¿sí? Entonces, a veces somos muy de recetas de cocina, pero necesitamos una práctica, una disciplina, una tecnología, una educación que nos permita trabajar sobre las profundidades de nuestra conciencia, ¿sí? Porque pues si la mayor parte está en el inconsciente, pues siempre estamos en la superficialidad y en los vaivenes de las emociones y de las creencias y de los fanatismos, y podemos hablar de la impecabilidad de la palabra, pero al final de cuentas puede ser como un concepto solamente, ¿sí? Así es. Realmente no hay un método, una práctica, un ejercitamiento día a día. Entonces, pues la parte psicológica requiere de toda una formación, disciplina para toda la vida, ¿no? Una reeducación toda la vida. Me parece que era importante un poco también darle, o sea, profundizar sobre la parte psicológica de este tema que es muy importante. Gracias. Definitivamente, Alberto, gracias a usted. Miren, recordemos que nuestra experiencia presente o nuestra forma de conducirnos en el presente está estructurada por algo que se llama constructo de pensamiento. Y el constructo de pensamiento no es otra cosa que el cúmulo de información y de experiencias y de situaciones vividas a lo largo de nuestra vida, y que al final de cuentas nos emocionalmente y psicológicamente nos crea tal como somos en este preciso momento, ¿no? Qué bueno que tocas el tema, Alberto, de prácticas, porque ahora mismo les comparto, tengo yo un grupo de amigos, algunos de ellos están aquí presentes, Alejandra de Argentina, Dieguín, Tony, y otros amigos que están por ahí, y cada domingo, a veces cada 8 días, a veces cada 15 días, hacemos una práctica, que es una práctica chamánica muy sencilla, que no tiene que ver ni con preceptos, ni con dogmas, ni con estructuras mentales, nada que ver con eso, sino que es una práctica en la que hacemos determinado tipo de respiraciones con algunos movimientos corporales, enfocamos ciertas escenas de nuestra vida que las traemos en ese momento a la práctica y luego las liberamos a través de estos ejercicios, y que se le conoce o que se le llama en el chamanismo práctico recapitulación. Y detrás de la recapitulación está, junto con ello, realizamos lo que le conocemos nosotros como el borrado de la historia personal. Y el borrado de la historia personal no quiere decir que nos vamos a resetear la memoria y que ya no vamos a recordar lo que ocurrió en un pasado, no. El borrado de la historia personal, de esta práctica que nosotros hacemos, tiene que ver con ir eliminando esos resquicios del ego, esos remanentes del ego que no nos permiten precisamente desenvolvernos emocionalmente sanos, desenvolvernos en nuestro entorno de manera armoniosa, por ejemplo, ¿no? Y que a su vez constituyen una especie de anclaje al pasado, aunque nosotros no nos demos cuenta, aunque no seamos conscientes de ello, pero el hecho de traer esos remanentes de las experiencias, de las emociones derivadas de experiencias pasadas, esa es la palabra, emociones derivadas de las experiencias pasadas, el hecho de traer esos remanentes ahí con nosotros,
nos estancan, nos deterioran incluso nuestro crecimiento espiritual y personal. Entonces, hemos hecho la práctica, tenemos apenas, no sé, como un mes haciéndola, un mes, una semana, 3 veces hemos hecho práctica y la verdad es que los resultados son impresionantes porque al final de la práctica compartimos la experiencia de haberla realizado y cada uno de los participantes dicen, bueno, es que a mí me relajó, me liberó, me sirvió, liberé este trauma, incluso a ese nivel se va la práctica. Y es una práctica tan sencilla que no se lo puede uno imaginar, que no se puede uno imaginar el alcance, ¿no? Al grado tal de liberarnos incluso de traumas del pasado que a veces no sabíamos que existían y que los traíamos ahí cargando. Y no me van a dejar mentir los amigos míos que están acá presentes, que están en ese grupo, que me han referido experiencias pasadas que ni siquiera se acordaban que habían pasado. O sea, oye, ¿sabes qué? Es que mira, me conecté en tal etapa de mi vida y me acuerdo que yo tenía esta fobia y resulta que después de la práctica ya la fobia como que, caray, ¿qué pasó? Desapareció, ¿no? Entonces le voy por ahí a gestionar a Alicia, que para todos aquellos que deseen experimentar con esta práctica que nosotros hacemos, cordialmente invitados para ponernos de acuerdo y la podemos hacer también acá en el grupo con todos los hermanos y hermanas, ¿verdad? Es una práctica espectacular, muy, muy, muy padre. Alejandra, que te estoy viendo aquí, no sé si las quieres compartir. ¿Cuál ha sido tu experiencia con esa práctica para que escuchen todos los hermanos y las hermanas? Hola, buenas noches. Bueno, he estado practicando con Pablo. La verdad que todo lo que nos enseña, las prácticas, el trabajo, nosotros trabajamos, como podría decir, es un trabajo profundo de meditación y es muy liberador. He visto cosas de mi pasado que he podido soltar, he aprendido a hacer, bueno, a trabajarlo y la verdad que me ha ido muy bien en el tiempo que he estado con él. También mi hija, hemos visto que, por ejemplo, mi hija Tatiana se ha sentido mejor, ha estado un poquito depresiva ella, pero se ha sentido un poco mejor. Así que la verdad que, bueno, muy agradecida con Pablo porque cada vez nos enseña un poco más, es un gran maestro. En esas prácticas no solamente hacemos eso, sino que nos enseña de todo. Muy lindo, la verdad, está muy bueno para poder invitarnos, para poder trabajar todos en conjuntos también. Gracias, Alejandra, gracias. Bueno, quisiera, antes de terminar, ¿verdad? He estado poniendo mucha atención, ¿verdad? Pues yo soy muy amante a las artes marciales, ¿verdad? El verdadero artista marcial. Yo doy unas conferencias de diferentes tipos. Doy una que se llama Forma sin Forma. Y rompe todas las formas y entras a la no forma. Entonces, en este momento estaba pensando, analizando detalladamente, que sabemos bien que para entender esa parte iniciática de la que estoy ahorita hablando, tiene uno que empezar con la meditación, ¿verdad? Empezar a trabajar uno sobre nosotros mismos. Yo les digo a la gente, los enemigos no están afuera, están adentro. Hay que trabajar con el miedo, con la ira, con la inseguridad, todo lo relacionado al apego terrestre. Pues. Nosotros todavía estamos en el mundo de las formas, estamos sujetos al apego todavía aquí, ese magnetismo terrestre que nos carrea aquí, ¿verdad? Que nos tiene todavía atados aquí. Entonces en este momento pues estoy aprendiendo, porque yo me considero un estudiante, ¿verdad? En el arte marcial pues, tengo 56 años, siempre digo que soy un estudiante. Nunca he dicho, no, pues tengo este grado, no. El grado lo que digo a la gente que está en la no forma. El grado es la forma, le dije. Con la verdadera no forma, no existen los grados, le dije. Dice, ¿cómo que no existen? No, le dije. Porque si nosotros nos metemos en la energía no tiene forma, es energía. Y ahí está. Entonces todo esto relacionado así como
Lo estoy explicando, estoy entendiendo, paso por pasito, no cabe duda que cada cosa tiene su nombre, porque pues tenemos que identificarlos para darle el seguimiento. Esto se llama mano, este dedo, uña, etcétera, ¿verdad? Para tener un raciocinio dentro de la propia conciencia. Y de esa manera, pues nos va dando el seguimiento para entrar a la no forma, la parte espiritual, donde nosotros vivimos en un mundo de formas, que nosotros, a veces yo les pongo el ejemplo a la gente joven, cuando miran a una muchacha, ¿qué es lo primero que miran? No, pues yo miro el cuerpo, que la carita, pero no miran la no forma. No, porque estamos en un mundo de formas. Y mientras que nosotros no entendamos la no forma, nos vamos a ir viendo siempre, por ejemplo, un dado, que aquel tiene 10 trofeos, que ganó en los torneos. Eso es en la forma, les digo. Pero cuando estamos ya en la no forma, en la parte de la iniciación, vamos entrando más a nuestro interior, lo vamos conociendo más. Por eso el buen guerrero no va a competir, sino está compitiendo ya con él mismo, trabajando con la inseguridad, con los miedos, con las iras, ¿verdad? Que si por alguien me dijo feo, por oye, me por las iras. Entonces, esas cuestiones emocionales, pues las vamos a ir trabajando. Yo siempre he dicho que es un trabajo de toda una vida para ser un buen guerrero, que en la parte iniciática de los chamanes, de los guerreros, sabemos bien que la luz se encuentra cuando ya hay ese dominio, cuando ya hay ese trabajo sobre nosotros mismos, ¿verdad? Porque es lo que yo hablo mucho con las personas de artes marciales de grados altos. Les he puesto, dije, cuando ustedes llegan al 10º dan, les dije, en la secuencia iniciática de los números, dije, el 1 representa la no forma. Pues hay que entrar en la parte de la no forma y la forma para entender ese conocimiento trascendental espiritual. Entonces, todo esto que habla aquí en ese momento se me hace muy, muy interesante, porque siempre me ha gustado mucho la investigación de los guerreros, ¿verdad? Y el buen guerrero es aquella persona que se vence y buscar un trofeo, ni nada. Es donde yo les digo, mantenerse en el justo medio. Estamos buscando, ¿verdad? Entonces, lo felicito, muy buena conferencia. Yo entré ahorita, agarré unos pedacitos, pero empecé a todo, dije, esto es un seguimiento que yo he tenido una inquietud por muchos años, buscando la parte iniciática del arte marcial, y la sigo dando como una parte de iniciación, que también en las artes marciales se encuentra también la luz, el satori, el samadhi y todo eso, pero un arte marcial bien encauzado, en la forma, como les digo a mucha gente, porque se pierden en la forma. Y si es una estructura que pierde, se acabó en la pura forma. Porque esto tiene un deterioro, la gente piensa que nunca va a envejecer, ¿verdad? Que siempre va a ser eterno. Entonces yo le digo a la gente joven, para que usted permanezca bien como buen guerrero, debe ser un hombre que en Oriente el hombre mayor es muy respetado. Son muy respetados. En Occidente uno entiende que un hombre ya acumuló experiencias, por eso los guerreros mayores ya es una combinación de sabiduría, del tiempo, del proceso. Y pues, muy bonita esta plática. Así es, José, pues muchas gracias. Y bueno, pues de mi parte es todo. Ahora sí que el tiempo sí me apremia porque tengo ahí otros compromisos. Para mí un placer poder estar compartiendo con ustedes. Gracias Raquel, no, pues gracias a ustedes. Y bueno, espero pronto poder estar conectándome de nuevo con este grupo maravilloso y poder por ahí, Alicia, enseguida hacer extensiva la invitación para quienes se quieran sumar de corazón a la práctica esa de la que les hablé. Bienvenidos. Y bueno, espero en el corto plazo poder estar ahí ya programándolo con Alicia para poder estar pasándole la información. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles por su atención, por su presencia, y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Por conducto de Alicia tiene mis datos, mi número. Pablo, si nos puedes compartir tu número telefónico para los que están interesados, te puedan contactar directamente para ver esa práctica que tienes en tu grupo. Ok.
Ay, perdón. Pablo, si conectas tu micrófono, por favor. Ah, ya está. Adelante, No sé por qué, sí. Adelante, Pablo. no sé por qué se desconectó, sí, se lo voy a pasar, les decía, de palabra 311-292-1888. 311-292-1888. Y se lo voy a dejar también acá en el chat para que lo puedan tomar, lo puedan copiar. 292-1888. 311-292-1888. Listo. Creo que ya lo envié. Sí, ahí está. Muchísimas Entonces, sí, ya lo tenemos ahí, Pablo. Muchísimas gracias. Con clave 52, la ciudad de el país México. Y pues muchísimas gracias a todos nuestros queridos amigos invitados. Gracias, Pablo, de verdad, por tu contribución tan valiosa. Sabemos que tienes mucho trabajo y bueno, pues estuviste aquí con nosotros y pues seguramente estaremos nuevamente contigo en una próxima reunión. A los demás, queridos hermanos, amigos, los esperamos el próximo lunes a las 8:30 de la noche. Mi querida hermana Graciela, si nos compartes el tema que va a ser esta charla. Sí, cómo no, muchas gracias. El tema es medicina holística y va a dar la charla el doctor Arturo Falcón, lunes a las 8:30 de la noche. Pues están cordialmente invitados. El doctor Arturo es un hombre también de mucha experiencia, un terapeuta también, además holístico también, entonces no se pierdan este lunes a las 8:30, estén al pendiente de la dirección de los lunes, 8:30 de la noche, y el próximo miércoles tenemos a nuestro querido amigo, bellísima persona desde Cancún, nos va a estar transmitiendo, Humberto Vales, terapeuta holístico con el tema de evolución consciente, una persona maravillosa con un gran conocimiento y tenemos pues la bendición de conocerlo personalmente, al igual que nuestro querido amigo Pablo, y pues los esperamos el próximo miércoles, estén pendientes a las 19 horas para una charla más y con la invitación y el deseo de que se lleven todo aquello que les pueda servir. Nos vemos, queridos amigos. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Gracias a todos. Dios los bendiga. Y hasta el próximo lunes, 8:30 y miércoles, 19 horas. Pax. A todos mis amigos. Pax y servicio a los caris que andan por ahí. Gracias a ustedes. Están con bien. Gracias, bendiciones. ¿Cómo fue? Bien.